Bien, buenos días. Espero que todas y todos estén bien y que esta sea estoy cierto de eso, pero de todas maneras espero que sea una muy interesante y formadora actividad, seminario. Como todos recordamos, el tema que se va a tratar es el de estándares indicativos de desempeño, especialmente en la educación técnico-profesional en esta jornada. Y todo como referente para la mejora de la calidad educativa. Todos concordaremos que es algo muy importante en los tiempos que se desarrolla el proceso de formación. Voy a primeramente señalar que el decano no pudo estar con nosotros, pero sí la prodecana, y se va a dirigir a ustedes la doctora Karen Alfaro, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Carlos, por moderar esta instancia. Bueno, traigo un saludo del decano y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile para esta importante actividad. Agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy, a profesores en formación, colegas y en especial, ¿cierto?, a la directora del programa de prosecución de estudios en formación de profesores técnico profesional y sobre todo agradecer de manera especial a los panelistas, a las y los panelistas que nos acompañan el día de hoy, porque nos parece que es fundamental, ¿cierto?, pensar en la mejora de la calidad de los procesos en la formación y los desafíos que tenemos en nuestro país, en particular en relación a la educación, ¿cierto?, técnico-profesional y a la formación de profesores y profesoras. Nuestra facultad tiene una larga tradición en la formación de profesores y profesoras. Podríamos decir nosotros que la educación se sitúa como uno de los etos fundantes de la Universidad Austral. ¿Ya? Las primeras carreras son precisamente de formación de profesores y nos parece que eso cada día hay que relevarlo con mucha mayor fuerza respecto a la responsabilidad que tenemos institucional, ¿cierto?, por mejorar los procesos de educación en nuestro país y también los desafíos que tenemos respecto a vincularnos de mejor y ampliar los mecanismos de vinculación con el sistema educativo, ¿ya? Ahí creemos que instancias como estas son fundamentales. Quienes son estudiantes tienen la experiencia, en este programa en particular, tienen la experiencia de las aulas, tienen una trayectoria que es importante que también se valore desde las casas de estudio y en nuestra universidad en particular de otra manera y que sirva para la retroalimentación de nuestros programas. Yo hoy día, y aquí les voy a pedir una autorización, quisiera hablar fundamentalmente desde una experiencia personal en relación a la educación técnico-profesional y hacer una reflexión más amplia desde ahí en estos breves minutos que tengo para dar un saludo a esta actividad. Mi mamá, ustedes saben que las mujeres, las madres son las principales responsables, ¿cierto?, no solamente de tomar las decisiones respecto a la formación, sino quienes valoran la trayectoria educativa de sus hijos e hijas. Mi mamá, el único diploma que cuelga en la casa, a pesar de que yo le he entregado todos los títulos, mi hermano también, es el de educación técnico en turismo, ¿ya? Yo estudié en un liceo técnico en turismo en Santiago y ese es el, digamos, único diploma que cuelga en la casa de mis papás. Y yo le pregunté, oye mamá, pucha, saqué un doctorado en historia, que es mucho más bonito, ¿por qué ese diploma? Y la respuesta de ella siempre dice, no, porque ese título yo lo siento más mío, me dice. O sea, ese título es fruto, yo lo veo del esfuerzo, ¿cierto? Es lo que yo te podía dar, ¿cierto? Como familias, como padres, ¿cierto? Y por eso siento que ese título que tú sacaste en realidad también nos pertenece a nosotros como familia. Y yo creo que acá hay
hay un desafío importante de las autoridades, del sistema educacional, respecto al valor social de la educación técnico-profesional de muchas familias de nuestro país, ¿ya? Que ven en la educación técnico-profesional la posibilidad de acortar distancias con el campo laboral, ¿cierto?, de su hijo e hija, que ven la posibilidad también de dotar de profesionales en nuestro país en áreas que generalmente o tradicionalmente, ¿cierto?, no son abordadas por la casa de estudio. Y también creo que hay que desmentir ciertos mitos, o sea, quienes me impulsaron a estudiar en la universidad, a continuar la carrera de formación universitaria, fueron fundamentalmente mis profesores en el liceo, que me decían, oye, tú tienes mucha habilidad en historia, podrías continuar estudiando historia en la universidad, porque técnico en turismo tiene un componente fundamental en esa área. Y yo creo que sin esos desafiantes profesores que yo tuve en la educación técnico-profesional, quizás no había continuado cierto estudio. Y además ejercí en un minuto, ¿cierto?, como técnico en turismo acá en el sur del país, y también es parte de una de las decisiones para venirme acá. Comento esta experiencia personal porque yo creo que como país no hemos establecido el reconocimiento que merece tanto a la formación de profesores en educación técnico-profesional como los recursos suficientes para desarrollar un tipo de educación técnico-profesional de calidad, ¿ya? Yo creo que estos estándares debieran necesariamente venir, ¿cierto?, acompañados de recursos para tener una gestión adecuada y pertinente a la mejora y la calidad de los procesos formativos y también de la mano del fortalecimiento de la educación pública, ¿ya? Yo creo que cuando hablamos de reconstituir, ¿cierto?, de poder fortalecer la educación pública, yo creo que hay un pie fundamental en la educación técnica profesional. Así que, bueno, agradecer fundamentalmente a los panelistas. Yo creo que estos desafíos que vienen, lineamientos ministeriales, nos demandan a nosotros como universidad, ¿cierto?, poder pensar de manera conjunta con los actores de la educación técnico-profesional los desafíos que para la formación esto implica. Así que desearle una muy buena jornada, agradecer a Carlos, ¿cierto?, que va a ser de moderador, pero también es una autoridad importante para nosotros como ex rector y que tiene toda una experiencia en la formación, ¿cierto?, de profesores, y en particular este programa que emerge en la década de los 90 y que ha tenido una larga trayectoria desde el Centro de Educación Continua. Así que muchas gracias y que tengamos una muy buena jornada. Muchas gracias, decana. Vamos a saludar a la doctora Giovanni Lubini, que está coordinando el programa, y esta actividad, estoy cierto que no solo obedece a lo que ha sido su esfuerzo, pero también va a ser una oportunidad de profundizar su entrega y su experiencia en esta formación que, como se ha dicho, tiene tanto de desafío, pero al mismo tiempo tanto de satisfacción cuando se logra. Así que, bueno, saludar a quienes van a ser panelistas. Voy a mencionar a la profesora Jessica Figueroa, a quien vamos a presentar en un momento más, al profesor Camilo Ríos y al profesor Fernando Salvo. Fernando, si me permite la familiaridad, es una persona con mucha experiencia y con mucha creación en los temas que nos preocupan hoy. Académico del programa de formación de profesores para la educación. Así que verdaderamente tenemos que recordar también que eres magíster en educación, tiene una particularidad de no solo estar preocupado de lo que es la especialidad, las especialidades en lo técnico profesional, sino que también matemática y física. Imagínense ustedes ese pensamiento, cómo funcionará. Ojalá que nos cuente algo al respecto. Y como digo, entonces esa es
son sus condiciones académicas y actualmente en la Universidad Católica Silva Enríquez, que está precisamente en estas funciones, y estuvo con nosotros antes de empezando la pandemia, y fue una muy interesante experiencia, y agradecemos que nuevamente esté aquí. No está solo porque está con su señora, así que bueno, yo dije eso nomás. Tuve un gesto ahora ya sí. Fernando, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Perdón. ¿Ahí se escucha así? Muy buenos días a todos. Les puedo decir, queridos colegas, porque así me refiero a mis estudiantes también en una universidad paralela. Yo les quiero decir que hay 3 universidades que dan esta carrera. Una es la Universidad Austral, la otra es la Universidad Cardenal Silva Enríquez y también la Universidad de Santiago, ¿ya? Y también tengo el gran orgullo de que nace de un programa los programas que tenemos como carreras, estas 3 universidades, nacen de un programa que me tocó en algún momento cuando tuve un pasar por el sistema público, por el programa recordado que después Chile Califica, ¿ya? Y yo nunca me olvido de eso. Entonces, también, prodecana, yo comparto algo de su biografía personal y escolar. Yo soy exalumno de una escuela industrial de antaño. Imagínense que yo llevo 40 años haciendo clases, así que habré salido algunos años más de la escuela. Fui técnico electrónico, ya. Después me fui a la universidad a estudiar física y matemática, y después volví a estudiar a un CFT la carrera de electrónica. Así que toda la vida fui profesor de aula en física, matemática y electrónica, siempre en escuelas técnico-profesionales. Y eso cuelga de mi anécdota, o sea, no es mi anecdotario, sino que es mi biografía, ¿sí? Y eso me ha acompañado toda la vida. Entonces, de lo que hoy día vamos a conversar, no es de mí, sino que un poco de lo que me pidieron, porque hemos tenido la oportunidad de algunos de los productos que están acá, que se van a presentar. Con Carlos participamos en el diseño de estos estándares pedagógicos para la formación de docentes técnicos. Ya, y quiero aclarar algunas cosas. Entonces, lo que voy a plantearles hoy día es un esfuerzo de la institucionalidad, ¿ya? Donde el ministerio juega parte, pero no es todo, ¿ya? Es súper importante porque aquí, cuando hablamos de la institucionalidad educacional, ustedes que son colegas, de repente nos olvidamos que no solo es el ministerio, ¿ya? Tenemos un Ministerio de Educación que es orientador, es creador, pero no sancionador de sus productos, ¿ya? Por lo tanto, también mirar esto, porque aquí tenemos un funcionario del ministerio, no le echemos la culpa de todo lo que hay aquí, porque ellos tienen que operar con la institucionalidad. Entonces, aquí tenemos un ministerio que tiene su rol, el rol más antiguo dentro de la institucionalidad chilena en educación. Tenemos una agencia de calidad, que en el fondo es la que va mirando varias de estas cosas, son las que va a operar la agencia de calidad. Tenemos una superintendencia y tenemos una Corte Suprema en Educación que se llama Consejo Nacional de Educación. Entonces, nada de lo que está acá no está sancionado por el Consejo Nacional de Educación. Yo les voy a contar que cuando se hicieron las bases curriculares que ustedes operan hoy día, que empiezan a operar en el 2016, ¿ya? El Ministerio de Educación aprobó las bases curriculares en el 2013 y recién pudieron ser operadas algunos colegios, los que hacen programas propios, deben haber habido 3, 4 en Chile, que operaron antes, ya, pero recién en el 2016 pudo empezar a implementarse estas bases curriculares, porque hubo una ida y venida de propuestas del Ministerio de Educación al Consejo hasta que aprobaron los planes y programas, que son los módulos que ustedes operan. Por eso que es importante ponernos en esa situación. Entonces, lo que voy a yo plantear es un poco de esa institucionalidad. Algunas cosas las voy a pasar más o menos rápido porque aquí hay harto material que queda a disponibilidad, pero la idea es que después también puedan
ser fruto de algunas preguntas y de algún diálogo que podamos hacer con mis compañeros panelistas de hoy. Lo que tenemos ahí es una visión, son solamente las tapas, ¿ya?, del sistema, cómo dónde se van a mover ustedes, donde tenemos que movernos todos como docentes. En las primeras líneas que tenemos, dice estándares indicativos de desempeño. Cuando nosotros hablamos de estándares indicativos de desempeño, en algún momento hablaron del marco de la buena dirección, ¿ya?, pero hoy día son los estándares indicativos de desempeño, que en el fondo le dan una señal al sistema educativo: por aquí tenemos que caminar. Ya, si bien es cierto, van a haber elementos normativos, elementos también de fiscalización, pero lo esencial que hacen estos documentos es darnos una señal, una referencia al por dónde podemos caminar. Porque no se trata de adscribir, sino que se trata de reflexionar a través de ellos. Y todo lo que vamos a exponer hoy día, yo los invito a que cuando los toquen, lo tomen desde esa perspectiva. Cómo reflexionar a partir de ello. Porque en algún momento, algún colegio le va a llegar a la superintendencia y le va a decir esto. Pero es en algún momento, y algunas veces podrían pasar toda la vida con la carrera y no les puede pasar nunca. Pero si lo usamos como referente para nuestro trabajo, a veces como docente, a veces como directivos docentes, que a veces se nos olvida que cuando fuimos directivos docentes, se nos olvida que fuimos docentes, ¿ya? Entonces la idea tenemos que caminarla de esa forma. Lo primero que se creó es lo que está en el centro, que son los estándares indicativos de desempeño para una educación general, ¿ya?, cualquiera, involucraba a todo en un principio. Pero hoy día ese documento quedó exclusivamente para la formación general y la educación básica. Porque el sistema en el 2021, estamos hablando recién 2021, publica dos documentos anexos, dos documentos que no son reemplazantes del anterior, sino que son complementarios con lo anterior. Uno es para la educación técnico profesional y uno es para la educación parvularia, por las particularidades que tiene. Entonces, la idea que hacen estos dos documentos tratan de complementar y darle una visión singular de su tipo de educación, ¿ya? Por eso que es importante esta generación de documentos. Como generación aparece un documento mucho más antiguo que los anteriores incluso, que tiene un origen en el año 2003, que se llamó Marco de la Buena Enseñanza. Ese Marco de la Buena Enseñanza se hace una reformulación muy cosmética, diría, a mi gusto, en el año 2008, ¿ya? Y fue vigente, y todavía es vigente, porque lo obligatorio de darse cuenta que hoy día el sistema de evaluación docente no está actuando con los estándares indicativos los estándares actuales, sino que actúa de acuerdo al marco de la buena enseñanza antiguo. Entonces, espero que ya el próximo año sea vigente en cuanto a normativa. Entonces se generó ese marco de la buena enseñanza, y ese marco de la buena enseñanza generó lo que hoy día se llaman los estándares de desempeño pedagógico. Estos sí que ya fueron más armónicos en el tiempo, fueron casi simultáneos, pero primero el general. Entonces tenemos los estándares indicativos de desempeño, los estándares pedagógicos para la formación general y básica, y también inmediatamente aparecieron los estándares pedagógicos para la educación prebásica o parvularia y la educación técnico-profesional. Yo les voy a contar que se publicaron en el 2021 y se empezaron a confeccionar. ¿Te acuerdas, Carlos, cuando empezamos a trabajar? ¿El 2017 o el 2018? Entre el 17 y 18. Tuvieron idas y venidas nuevamente, ¿ya? Entre medio, gobiernos que cambian, que le dan énfasis distinto, pero afortunadamente tenemos una institucionalidad que es la institucionalidad, la gracia que tiene, excepto el Ministerio de Educación, es que no dependen del gobierno de turno. O sea, el Consejo persiste, la agencia también, igual tienen injerencia, pero no dependen de esos cambios. Y finalmente, existen unos estándares disciplinarios, ¿ya? Ahora, ¿qué importancia tienen tener estos estándares disciplinarios en conjunto con los estándares pedagógicos? Que le dan una señal al sistema de cómo yo como docente tengo que hacer mis clases o trabajar tener mi práctica pedagógica. Pero por primera vez le dan una señal también a las universidades para la formación de docentes.
y les dicen, no, momento, ustedes si quieren formar profesores de educación técnico profesional, tienen que mirar los estándares pedagógicos de la educación técnico profesional. Cosa que hasta hoy día, si ustedes saben, la ley de libre mercado existía también para la pedagogía y para las otras carreras, sigue siendo. O sea, los programas que tienen de formación una universidad, o ni siquiera hablemos de universidad, sino que hablemos de una institución de educación superior comparado con otra educación superior que entrega el mismo título, tiene diferencias abismantes. ¿Qué quiere decir eso? Porque no tenemos estándares que nos den un elemento común. Y eso es un problema nuestro. Afortunadamente a las pedagogías ya nos estamos alineando, no alienando, que también es importante, porque eso no es escribir, sino que es reflexionar a través de eso. ¿Cuál es la importancia que tienen estos estándares pedagógicos? Estos que se articulan. Ya, y vamos a hablar de eso. Aquí no estamos hablando solo del ETP, estamos hablando de todo el sistema. Cuando hablamos de profesor de matemática, ya también está, porque están los estándares indicativos, están los estándares pedagógicos, más los estándares disciplinarios de matemática. Nosotros no lo tenemos, porque tenemos complementarios los pedagógicos. ¿Y por qué no los tenemos? ¿Por qué no tenemos esos estándares pedagógicos, los disciplinarios en TP? A ver, uno de los alumnos que están acá, ¿por qué creen que no existen estándares disciplinarios para la TP? Díganme, pues. Ustedes que están estudiando las carreras, díganme. Sí. Además de eso, sí, tiene una mirada, pero principalmente porque ustedes el título técnico lo tienen debajo del brazo. Las otras universidades están obligadas, las otras carreras, están obligados no solo a formar pedagógicamente, sino que están obligados a formar disciplinariamente. Nuestra carrera no tiene obligación de formar disciplinariamente, porque es una carrera de prosecución de estudios. Es decir, cuando ustedes llegan a esta carrera, yo soy técnico en mecánica. Para entrar a la carrera tengo que tener mínimo técnico de nivel superior en mecánica. Y nosotros le damos la formación pedagógica, pero la universidad se compromete a decir que lo disciplinario suyo está bien. Por eso que son importantes en el caso nuestro las entrevistas de entrada al sistema. ¿Ya? Entonces eso es. Estándares indicativos de desempeño. Al igual como lo planteé, nosotros tenemos un modelo en el fondo es un modelo de calidad, pero en el fondo los referentes, más allá de ser un modelo de calidad, nos están dando referente a cómo queremos que actúe la institución escolar chilena. Entonces, en esto tenemos, si ustedes miran acá arriba, no sé si verán la flecha, dice se organizan en cuatro dimensiones que tienen a su vez subdimensiones, ¿ya? Y ese es el general, el de arriba, y el nuestro es el de abajo. Si bien es cierto, ustedes verán que el de arriba tiene 4, no se ve, no se ve ahí está. Estos 4 que están aquí es el general, ¿ya? Y nosotros tenemos el TP, que es este que tiene 5. Dense cuenta. ¿Por qué? Uno fue publicado en el 2018 y otro fue publicado en el 2021. Pero para TP es fundamental un eje adicional que es de articulación. Los otros también necesitan vinculación con el medio, pero nunca como nosotros. Nosotros como carrera, como escuelas técnicas profesionales, estamos obligados a estar vinculadas. Seguimos. Aquí no me voy a detener. Tenemos 4, la primera dimensión, la de liderazgo. Dimensión del liderazgo. Tiene 3 subdimensiones. Aquí estamos exclusivamente en la TP, no tomé la general. Tenemos 3, para esta dimensión, tenemos 3 subdimensiones y 13 indicadores, y 13 estándares que nos hablan de cómo debe organizarse la escuela. Yo les voy a invitar, es documento público, revisen ustedes, aunque no tengan cargo directivo, la propuesta de estándares,
porque las rúbricas que manda el sistema son súper potentes. Nos dicen, oye, mira, queremos esto, ya vamos a leer un estándar. Pero nos dicen cómo se articula en el colegio esto. Y cada colegio lo bajará de acuerdo a su realidad, pero tengámoslo en conciencia. Yo a eso es lo que llamo. Yo no soy hoy día promotor de la institucionalidad ni del ministerio, pero sí considero de que estos elementos tienen que ser mirados por nosotros, mirados y reflexionados por nosotros. Su práctica docente tiene que ser reflexionada. Yo en la carrera, yo recibo, cuando recién entran a la carrera, les pregunto, son todos docentes, todos ya, incluso ya, y lo primero que les pregunto, ¿qué conocen de la institucionalidad chilena? Y me sorprendo al saber que profesores que llevan 10 años, 15 años, no sepan qué es lo que hace la agencia, no sepan qué hace la superintendencia, ni siquiera el ministerio. Claridad. Este es nuestro terreno, estamos obligados a conocerlo. Por eso que es importante que los miren. Y esto nos están hablando los docentes. Ya, entonces, cada dimensión tiene algunos requerimientos. Aquí se habla del sostenedor, se habla de los directores y cómo manejar los resultados. Segundo, tercera dimensión, gestión pedagógica. También hoy día aquí tenemos en 3 subdimensiones, que son gestión curricular, con 5 estándares, enseñanza aprendizaje en el aula, con 5 estándares, y apoyo al desarrollo de los estudiantes. Entonces, aquí también hay estas cosas que les exigen a los profesores de repente. Hoy apoyemos a los estudiantes, veamos cuando hay diversidad, veamos cómo hay inclusión. ¿Y qué hace la escuela por eso? También tenemos que preguntarnos. Porque no, la responsabilidad, nosotros los profesores tenemos responsabilidad, pero la escuela es anterior a la responsabilidad de la escuela. Porque ¿quién es responsable de que se cumpla lo propuesto en el perfil de egreso? Nosotros tenemos un perfil de egreso. Y claro, tenemos un perfil profesional y claro, tenemos competencias de salida y claras. Pregunta técnica, cuando ustedes analizan su perfil de egreso, de sus especialidades, en sus colegios, con sus estudiantes, ¿cuán cerca estamos de que esto no sea solo una promesa? ¿Cuán cerca estamos de que no solo sea una promesa y más encima que está solamente escrita? Tenemos que mirarlo. ¿Por qué? Porque los profesores también cometemos un error. Y digo cometemos un error porque a nosotros nos dicen, yo soy profesor de la especialidad de electricidad, pero tú vas a hacer el módulo de, por ejemplo, análisis de circuitos. Y yo me hago cargo del módulo y me desvinculo del perfil de egreso. ¿No? Entonces ahí no estamos mirando. Entonces yo le pregunto, oye, y el objetivo de aprendizaje, que es una competencia, le pregunto. Y el profesor me dice, no, me habla del aprendizaje esperado que está en el módulo. Las dos cosas son válidas, pero tenemos que tenerlas vinculadas por lo menos en nuestra cabeza. Dimensión, formación y convivencia, también una dimensión importante. En la fonda, como nosotros tenemos el tema de la formación, cómo nos vinculamos con nuestros estudiantes, cómo respetamos a esos estudiantes, cómo hoy día tenemos hartos parámetros. Yo me acuerdo que cuando yo era profesor de taller, yo le podía pegar una chuletita a los cabros cuando no estaban trabajando. O yo me acuerdo de los famosos paipazos, y le pegábamos un paipacito a los cabros. Le echábamos su garabatito también. Hoy día me demandan, si no es una cosa menor. Tenemos un enfoque distinto. Tenemos un enfoque distinto, el respeto de los derechos de los estudiantes. No voy a hacer crítica de eso, que podríamos tener, con ese puro tema podríamos estar 2 días conversando y no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Pero sí hay algo importante, que los derechos se respetan. ¿Ya? Eso es fundamental. Entonces, aquí tenemos participación y democrática también, en cualquier escuela, en la nuestra también. Porque cuando nosotros decimos, ¿qué estamos formando? Si nosotros miramos nuestra base, dame más o menos el tiempo para controlarme nomás, pues si yo entonces voy a morir. Entonces, cuando... No te voy a controlar, pero decir, apurar un poco. Ya, me voy a apurar un poco. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí tenemos un tema. Nosotros formamos para la ciudadanía y para el trabajo. No solamente para el trabajo.
Y formamos también a dos tipos de itinerarios formativos. Un itinerario laboral y un itinerario formativo. O sea, también puede haber educación superior en el caso nuestro. La gestión, no me voy a meter mucho ahí, no es mi tema. Y finalmente la articulación. Necesitamos un colegio articulado. ¿Con quiénes? Todos los aquí van a hablar de la articulación que tiene que tener la escuela con el mundo laboral, pero también con el mundo educativo. Tenemos que estar articulados, porque si nuestros estudiantes optan por seguir estudiando, tenemos que articularlos bien, ¿ya? O sea, que no borren de un plumazo lo que hicieron en la escuela. Ese es un problema. Bueno, aquí está la dimensión sinóptica, están todos los estándares. Ya yo no me voy a tener mucho, ya me dijeron que me tenía que apurar. Y voy a entrar a los docentes. Primera, está la mirada en la escuela. La escuela tiene que tener un comportamiento, una mirada, una referencia. Nosotros también. Nuestro ejercicio también. Entonces, los estándares involucran dos componentes que se articulan entre sí. Y los mencioné en el mapita al inicio, que son los pedagógicos, marco de la buena enseñanza, les gusta más ese nombre, y los disciplinarios. Esos se articulan y se suman. Y son dos documentos aparte. En el caso TP, también, pero los dos que tenemos aparte son los dos pedagógicos. ¿Ya? Porque los estándares generales también nos afectan. Pero los nuestros también, tenemos una mirada distinta. Y aquí creo que alcanza de llegar. Entonces, bueno, ya mencioné esto, ya dije más o menos también. Entonces, lo importante, vuelvo a repetir, los estándares pedagógicos o disciplinarios no tienen una mirada para el desempeño, pero también tienen una mirada para las universidades, para que formen a sus docentes. Hoy día, ustedes ya dieron la prueba inicia, ya la dieron la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces, ya la próxima prueba de inicio que ustedes hagan deberían estar relacionadas con estos estándares. ¿Por qué? Porque estos estándares gobiernan todo el desarrollo profesional docente, desde que entré hasta que me fui. Están ligados. Entré, formación inicial. Salí, prueba de inicio. Entré al sistema, evaluación de desempeño docente. Dentro del sistema de desarrollo profesional docente, progresión. Voy de inicial, voy de experto 1, avanzado, experto 1, experto 2. Y después cuando termino, me capacito en base a qué? A estos estándares. No tiene sentido mirar otra referencia. Y esa es la gracia que tiene. Le entregamos al sistema un instrumento que regule, o sea, de referencia para toda nuestra, ¿cómo se llama?, ciclo de vida laboral. Incluso el pasar de avanzado a experto 1, hay un billete de por medio, no solamente algo de membresía, es algo que involucra también mi sueldo, en el caso de los que están en el sistema municipal o sistema particular subvencionado. Hay algunas premisas generales a considerar, ¿ya? Que es, el foco está en la profesionalidad docente, comprensión de la, fíjense en el segundo foco, comprensión de la enseñanza como una actividad altamente compleja, sistemática y metódica. Primero, votar el concepto de complejidad igual dificultad. Complejidad significa participación de un número importante de variables. Ya, aquí, en el caso nuestro, cuando nosotros hablamos de nuestra profesionalidad, nuestro ejercicio docente, ¿cuánto sé de, si soy de, por ejemplo, de turismo, cuánto sé de turismo? ¿Cuánto sé del currículum de turismo para los cabros? ¿Cuánto sé de didáctica para enseñar el currículum? ¿Cuánto sé de mi estudiante? ¿Qué capacidad tengo para instaurar ambientes de aprendizaje sanos, constructivos? Todos esos elementos son variables que involucran nuestra labor docente.
concepción de los estándares como valores profesionales, articulación de los estándares para... Esto es fundamental. Yo creo que esto es lo más revolucionario. O sea, centrar a las universidades que hagan aproximadamente lo mismo y sumándole algunos elementos identitarios. O sea, no hablamos de 100% iguales. Y la elaboración de estándares para el desarrollo y resguardando que permitan la base sobre la cual el programa de formación pueda poner un sello específico. Es decir, tengo estos estándares son para la USACH, estos estándares también son para la UACH y estos estándares también son para la UCCH, para la Universidad Católica. Estamos hablando de las tres que hacen esta carrera. Pero la UCCH tiene un cuadro valórico importante para considerar adicional. La UACH tiene un cuadro valórico importante, la regionalidad, la territorialidad en el cual trabajan, es importante integrarlo. Sigamos. Demandas que debemos sumar. La actualización de las bases curriculares. A nosotros ligeritos se las van a actualizar, ¿eh? Ya estamos sobrepasados del tiempo ya. Las bases curriculares no deberían durar más de 10 años, o sea, debería ser entre 5 y 7 años, y ya vamos a cumplir 10, porque son del 2013 al 2023, son tu décimo año. La ampliación de los objetivos de aprendizaje, estos temas de la habilidad del siglo XXI también son para nosotros, no son para HC nomás. El énfasis en la formación ciudadana también, la diversidad de los estudiantes, el tema de la diversidad es un tema para nosotros muy complicado, pero tenemos que asumirlo. Te quedan 5 minutos, gracias Carlito. No, está bien. Mira, yo lo que quiero... Para evitar la interrupción de cambiar un poco de agua. Está bien. Entonces, mira, aquí yo les voy a presentar los estándares, los desafíos que tenemos, pero voy a hablar un poco, en mis últimos 5 minutos me voy a adelantar un poco. Estos son los generales, ¿ya? La exposición de los estándares involucra una forma distinta. Los dominios permanecen, son 4 dominios, ya los dominios del marco de la buena enseñanza a los dominios de los estándares pedagógicos son los mismos 4 dominios, se interpretan de manera distinta. Ya de los dominios se habla de estándares, en el caso de los generales son 2 estándares para la profesión docente involucrados en 4 dominios. Ya los focos en los cuales va a actuar y los descriptores del foco. Pregunta técnica, por favor, levanta. ¿Quién ha leído o ojeado los estándares pedagógicos? Así una minuto nomás. ¿Todavía no? Ya pues. Mañana ya empiezan, son documentos públicos, bájenlos de internet. Incluso hay uno que es de bolsillo, uno que sea chiquitito para que no tengan que leer tanto. Pero bájenlos, si son importantes. Ahí van a encontrar el nombre de su profesor, también entre medio cuando terminen los de TP. Entonces, leamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos 4 dominios. Preparación de la enseñanza, el ex antes que yo le digo, todo lo que tenemos que hacer antes del proceso. Creación de ambientes propicios para el aprendizaje. ¿Ya? También es el durante, ¿ya? Nosotros tenemos que generar ambientes bien tratantes con nuestros estudiantes, ya bien tratantes en el sentido que yo los desafío, pero que los respeto, y hago que ellos se respeten entre ellos también, y genero de ellos una vinculación. La primera vinculación que nosotros tenemos que hacer de nuestros estudiantes es la vinculación del estudiante con la escuela. Cuando el chiquillo empieza a ir continuamente a clase, se lo ganea a la calle, sobre todo nosotros que trabajamos en ambientes bien, o sea, cuando el chiquillo empieza a ir a clase y es cada día más cotidiano, se lo estoy ganando a la calle. Primera vinculación, se vincula con la escuela. Segunda vinculación, cuando se vincula con el aprendizaje, no con la nota, con el aprendizaje, cuando él se siente feliz porque aprendió algo y se da cuenta que el aprendizaje sana, el aprendizaje es una buena medicina. Porque el aprendizaje nos mejora estas cosas, autoestima, no solamente. Entonces, por eso mismo que tenemos nosotros que tratar esos temas. El C, que es el más no potente de todo, sino que el C, el dominio de
enseñanza, aprendizaje, todo lo. Ahí está toda nuestra didáctica. Ahí ponemos en juego lo que aprendimos, lo que hicimos, lo que pensamos en la planificación, lo que cuidamos, lo que vamos a cuidar durante el dominio de la creación de ambiente de aprendizaje, y el dominio de el que ahí me miro yo profe, yo soy profe, o sea, el dominio de la gracia que tiene es no olvidarse del alumno, pero sí centrarme más en yo como docente. Estos dominios, aquí está el cuadro sinóptico, 12 dominios, y aquí vamos con los TP. Ahí voy a ir rapidito, a lo que me paso unos 3 minutitos, disculpa. Que sean dos. Entonces, lo primero que tenemos es la ley que establece los estándares de producción docente. Esto es bajo ley, o sea, tenemos un tema de la suma de los estándares pedagógicos, los estándares disciplinarios. Y aquí tenemos un elemento que es súper relevante, que es algo en nuestra institucionalidad. Se nos reconoce, antes un poco estos estándares, durante mucho tiempo estuvimos en el limbo, porque el sistema no reconocía la dureza de la formación pedagógica. Cuando dijeron que tienen que ser procesos acreditados y todo, teníamos el gran problema que se nos reconociera nuestros títulos profesionales iguales a los otros, igual al de matemática, igual al de lenguaje, porque somos carreras de prosecución de estudio. Es decir, que las 3.200 horas que se le exige a un programa de formación de profesionales se pudieran sumar de 1.600 más algo. Eso cuando lo pensamos en Chile Califica, teníamos el problema en la normativa, no lo aceptaba. Y de hecho, de repente hay eternas peleas con el CPIP con respecto a los BRP, con respecto por lo mismo, que no ha logrado darse cuenta de que ya es legal lo nuestro de prosecución de estudios. Entonces, por lo tanto, durante mucho tiempo, cuando se habló de los docentes, se hablaba del título profesional, muchos me decían, yo regularicé estudios. No, esto no es regularización de estudios, esto es la carrera. Eso es sumamente importante, porque en muchos años hubo regularización. Ya regularizaron los estudios de la... No, esto es carrera, que involucra 2 años antes y de ahí para adelante lo nuestro. Ahí está eso, la normativa, lo que se pretende establecer los TP, los estándares, pero yo quisiera mostrar, ya que tengo poquito tiempo, ya no me queda casi nada, los estándares TP son 11 estándares, no 12, son 11 estándares, con los mismos 4 dominios, pero los dominios los interpreta con algunos elementos comunes. Entonces, por eso que es importante que los miren. Fíjense, dominio A toma los elementos comunes que están en el otro, en el general, y le pone lo específico. ¿Cómo interpreta en el caso de la formación diferencial técnico-profesional? ¿Cómo interpreta la planificación de estudios? Tiene sus bases curriculares aparte, pero no solamente tiene bases curriculares aparte. En nuestras bases curriculares va una concepción curricular diferente. Es decir, a nosotros nos debe tener muy claro que nosotros trabajamos por un modelo, y ese es el modelo de orientación al desarrollo de competencias laborales. Ese es lo que nos identifica a nosotros. La formación general también se orienta a competencias, pero no de la misma forma, porque nosotros tenemos definida la competencia antes. Nosotros decimos, cuando queremos formar un técnico en nivel, o sea, un técnico, por ejemplo, en mecánica, para poder construir esa propuesta de estudio, lo que hicimos fue mirar al técnico. ¿Qué es lo que hace el técnico? Y describimos su perfil profesional primero, y después definimos lo que tienen que estudiar, porque estamos mirando siempre la proyección hacia la competencia laboral. Y así vamos mirando todos tienen algo en particular. Esto es un trabajo que hicimos nosotros. Estas separaciones, si bien es cierto, están los estándares, pero la interpretación es nuestra. Entonces, por ejemplo, dense cuenta, estándar 1, foco, conocimiento del contenido, lo básico.
Si yo soy profesor de electricidad, lo mínimo tengo que saber electricidad. Segundo, conocimiento del currículum. Es decir, no me basta con saber electricidad, sino que tengo que conocer el currículum para enseñar que se forma el técnico en electricidad. Tercero, conocimiento pedagógico del contenido. Cuando yo trabajé en la empresa, mi estándar de producción era el mantenimiento. Cuando yo trabajé en la empresa, mi estándar de producción era producir algunas cosas. Pero cuando yo trabajo en la escuela, mi estándar de producción son aprendizajes de mis estudiantes. Segundo, por ejemplo, voy a seguir. ¿Cómo aprenden los estudiantes de desarrollo? Esto es para todos. Para nosotros se nos hace más difícil todavía. Pero tenemos una garantía. Tenemos una garantía con respecto al profe de lenguaje y con respecto al profe de historia. ¿Cuántas horas ven ustedes a un alumno en particular a la semana? ¿Supieran cuánto desearía su profe de lenguaje o el profe de matemáticas? Porque para conocer a sus estudiantes necesitamos tiempo y esa garantía tienen que aprovecharla. Y por eso que en estos estándares, y no está en los estándares de los otros profesores, está el estándar de orientación. ¿Te acuerdas que lo peleamos mucho, discutimos harto? Lo ponemos orientación, tenemos que poner orientación. Porque nosotros tenemos una garantía como docentes de estar muchas horas frente a nuestros estudiantes. Y observándolo, cuando están trabajando en taller, nosotros lo observamos, más que actuando nosotros. Y así pueden mirar análisis en el tema de diseñar planificaciones. Piensen que en educación técnica, no así en la otra asignatura, trabajan muchos docentes que no tienen formación pedagógica. Muchos. Y resulta que el currículum para educación técnica, el módulo, es mucho más pobre en propuesta que lo que tiene el otro profe. Por lo tanto, ustedes tienen que poner más producto agregado que el otro profe que no tiene formación pedagógica. Dense cuenta que ustedes incluso tienen que descifrar el contenido de enseñanza, porque el contenido de enseñanza no está entregado en el módulo. No está entregado, tienen que deducir ustedes cuál es el contenido de enseñanza. Y eso se llama análisis didáctico. Esa es una tarea que tenemos que hacer. No sé, hasta ahí voy a seguir. Yo dejo la presentación, le invito a mirarla, por lo menos. Gracias. Muy bien. Disculpen la... Sí. Yo te paso Perdón, bueno, agradecer la intervención, los desafíos que nos ha planteado. Yo creo que hay muchas responsabilidades para las cuales hay que prepararse. Así que tenemos una oportunidad muy interesante. Yo quiero agregar dos cosas para el funcionamiento nuestro. El primero es que esperamos que los colegas de Puerto Montt estén comunicados y estén escuchando con interés y también aprendiendo lo que hemos dispuesto esta mañana. Así que les saludamos y esperamos que estén con el mismo provecho. Y por otra parte, esperamos tener, una vez que completemos las 13 intervenciones, vamos a ofrecer la palabra por preguntas y que les ruego pensarlas, pero pensarlas de manera muy breve, porque no vamos a disponer de mucho tiempo, así que mediten a ese respecto. Y vamos a continuar con la presentación de la profesora Jessica Figueroa, que es magíster en educación. Su mención es una mención desafiante, de desafío de la calidad, y actualmente jefa de la Unidad Técnica Profesional en el Instituto Superior de Administración y Turismo.
Así que tenemos su experiencia, voy a decirlo casi desde el aula, para completar esta importante formación que estamos recibiendo. Por favor. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muchas gracias. Imagino que ya es buenas tardes. No sé, no tengo la hora acá. Sí lo es. ¿Sí? Como me presentó don Carlos, mi nombre es Jessica Figueroa. Actualmente soy jefa de la unidad técnico-pedagógica de un liceo medio técnico profesional que probablemente conozcan, que se llama Instituto Superior de Administración y Turismo. Me incorporé a la educación técnica profesional en el año 2004. Empecé a lo mejor, como muchos de ustedes, solo con 12 horas, ¿ya? Y en el transcurso de este proceso, del cual me siento muy orgullosa y por eso agradezco la invitación, porque siento que es muy significativo el estar hoy acá, porque gran parte de mi trayectoria laboral, ya 18 años, ha sido en la educación técnico profesional. Y como ustedes, probablemente en un futuro cumplirán muchos roles, ¿ya? Comencé como profesora de asignatura de la carrera de turismo, porque yo estudié acá en la Universidad Austral, como les decía, con muy poquitas horas. Posteriormente, ¿cierto?, me empecé a involucrar en todo el quehacer educativo, a conocer a mis estudiantes, me sentí muy comprometida con la comunidad y comencé, ¿cierto?, con cargo de jefatura, que probablemente muchos de ustedes van a tener que desarrollar. Después asumí una coordinación de especialidad, fui profesora o tutora de las prácticas profesionales. Entonces conozco, ¿cierto?, los roles que uno cumple en la educación técnico-profesional, conozco sus características y hoy la idea, ¿cierto?, es dar a conocer cómo, como establecimiento educativo, hemos tratado de implementar los estándares indicativos de desempeño y cómo los hemos llevado también a nuestra realidad. Así, cualquier consulta también sería lo ideal que la pudieran efectuar, no hay problema. Contarles, ¿cierto?, como les señalaba, yo trabajo en INSAT. INSAT, no sé si lo conocen, pero está ubicado en nuestro barrio histórico, en los barrios bajos también, como es conocido. Imparte, ¿cierto?, educación media técnico profesional desde el año 2003. Tenemos un índice de vulnerabilidad de un 94% y actualmente contamos con excelencia académica este año, ¿cierto?, y el próximo, pero dentro de nuestra trayectoria hemos tenido varias veces también excelencia académica. Nuestros sellos es el aprendizaje afectivo, que siento que ha sido fundamental, sobre todo en este contexto pandémico. Como decía acá el profesor Fernando, la importancia de que los aprendizajes, ¿cierto?, que logren nuestros estudiantes sean bajo un clima de afecto, de confianza, de altas expectativas. También la interacción con el medio. Desde hace años hemos vinculado, ¿cierto?, con el sector productivo, con los actores sociales, con los establecimientos también de educación técnica y superior, y esto es fundamental y consideramos, ¿cierto?, que es algo que también nos caracteriza como comunidad educativa. Nos enfocamos en el desarrollo integral de nuestros estudiantes y eso es relevante, ¿ya? No solamente desarrollamos en ellos competencias, sino que también conocimientos, habilidades, actitudes, ¿ya? Y sobre todo hoy, que es tan importante, ¿cierto?, el poder trabajar los intereses de nuestros estudiantes, sus necesidades, sus requerimientos, el desarrollo también de sus habilidades y potencialidades. Consideramos, ¿cierto?, que tenemos un clima de sana convivencia escolar y esto no es porque nosotros solo lo pensemos, sino que también porque nuestros índices de desarrollo personal y social así lo indican. Tenemos, ¿cierto?, en lo que es autoestima y motivación escolar, en participación y formación ciudadana, en hábitos de vida saludable, porcentajes que son superiores, ¿cierto?, a los de otros establecimientos con nuestras mismas características. Nuestro enfoque es el medio ambiente, la perspectiva de género, donde también como educación profesional tenemos muchas temáticas que abordar, y patrimonio. Estamos localizados, ¿cierto?, en un lugar que es patrimonial
tenemos la especialidad de servicio de turismo, por lo tanto también es un fundamental para nosotros. Las especialidades es servicios de turismo, administración, convención, recursos humanos, y en el año 2017 se comienza a implementar la especialidad de conectividad y redes. Como bien decía el profesor, el colega, ¿cierto? Estos estándares indicativos de desempeño llegan a nuestras comunidades, ¿cierto? A través del decreto número 15 del 2021 en un contexto pandémico. Y pienso que eso es relevante que lo consideremos, ¿ya? Porque siento que todos los establecimientos de educación TP, a raíz de este contexto, ¿cierto? Estamos en distintos niveles de implementación de estos estándares. Algunos los estarán conociendo, los están socializando, otros los estamos implementando. Para cual, ¿cierto? Les quiero mostrar esta imagen que realizamos en conjunto con don Camilo, con Sergio, que es un colega líder, ¿cierto? De una red, que es la red TP número 11, donde trabajamos 6 establecimientos, 5 de la comuna de Valdivia y 1 de Corral, y realizamos este trabajo, ¿cierto? Para una de nuestras reuniones, porque como ven ustedes ahí en esta metáfora o en esta apología, ¿cierto? Del iceberg que surge desde la psicología, ¿cierto? Y donde nosotros podemos, desde la línea de flotación del iceberg, solamente hay un 10% que se puede observar. El 90% está bajo la línea de flotación, ¿ya? Y eso también es lo que sentimos pasa con nuestras comunidades educativas. Y este contexto pandémico, ¿cierto?, en el que llegó con mucha incertidumbre, que llegó con pocas orientaciones al inicio, donde las comunidades educativas tuvimos que unirnos más que nunca. Aquí hay colegas, ¿cierto?, que comprenderán esta situación, que tuvimos que autocapacitarnos, que tuvimos que aprender, que tuvimos que buscar distintas estrategias para lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes, el apoyo hacia nuestros estudiantes en situaciones complejas, ¿cierto?, desde el punto de vista social, económico, cultural y sanitario, ¿ya? Entonces, hay un 90% que no se ve, ¿cierto? Y acá tenemos lo que hemos vivido, ¿cierto?, desde el punto de vista administrativo. Bueno, todos sabemos que la educación muchas veces no cuenta con todos los recursos necesarios, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también humano. También ciertos problemas mínimos, disculpen, en cuanto a calefacción, daños también en infraestructura, problemas de infraestructura, quien no ha tenido, ¿cierto?, o quien no ha vivido estas situaciones en los colegios. Desde el punto de vista de vinculación con las familias, no ha sido fácil, ¿ya? Pensemos que realizamos clases virtuales, muchos medios comenzaron a funcionar y los WhatsApp, ¿cierto? Ese era nuestro medio de comunicación con los apoderados, los correos electrónicos, posteriormente un proceso de adaptación también a la presencialidad, muchos apoderados con temor de lo que iba a pasar, ¿cierto?, con la necesidad de conocer cuáles iban a ser los protocolos en nuestras comunidades educativas, con situaciones complejas, como les comentaba, desde el punto de vista social, económico, y también con una alta demanda por soluciones rápidas, ¿cierto?, y concretas. Desde el punto de vista de la convivencia escolar, me imagino que todos conocen las dificultades que han tenido muchas comunidades en relación a la violencia. Nuestros estudiantes, ¿cierto?, se incorporaron a las aulas con desregulación emocional y nosotros como colegas, ¿cierto?, hemos tenido que ser capaces de también capacitarnos frente a estas nuevas temáticas, estos nuevos desafíos, con falta de hábitos, y me refiero a hábitos de estudio, incluso hasta rutinas de sueño, ¿ya? Descenso de habilidades sociales, ya comunicativas, y desde el punto de vista de la gestión del aprendizaje, con brechas de aprendizaje, ¿cierto? Estamos viviendo en una situación donde se han priorizado los contenidos, los objetivos de aprendizaje, donde hemos tenido que realizar importantes procesos de nivelación. Actualmente estamos con una política de reactivación de aprendizaje. Lamentablemente hemos sufrido mucho de deserción escolar.
el otro día escuchaba cifras alarmantes, aproximadamente 2021-2022, 50.000 estudiantes no se matricularon, ¿ya? No están realizando estudios en educación formal. Inasistencia, y también esto ha llevado, ¿cierto?, al agotamiento, al agobio de las comunidades educativas, lo que se ha traducido en varias licencias, ¿cierto? Ha habido un aumento de licencias también en las comunidades. Entonces, en ese contexto llegan estos estándares educativos y entiendo, ¿cierto?, a los colegios y a los distintos niveles en los cuales actualmente se están implementando estos estándares. Y ahora ya vamos a lo concreto, ¿cierto?, a lo que hemos efectuado como comunidad, y nos preguntamos qué hacemos, ¿cierto?, cómo desarrollamos estos estándares educativos. Lo primero que realizamos fue una socialización, ¿ya? El conocerlos, el reflexionar acerca de ellos. Si bien es cierto, ya conocíamos las 4 dimensiones anteriores, la dimensión articulación creo que es aquella que, cierto, nos caracteriza, que nos da el sello y como establecimientos TP, y era importante analizarla de manera detallada. Por lo tanto, conocimos, ¿cierto?, estos nuevos estándares educativos, sus niveles también de desarrollo, desde desarrollo débil, ¿cierto?, cuando hay una práctica o un procedimiento no se ha logrado en un colegio, o a lo mejor no de buena manera. El desarrollo incipiente, ¿cierto?, son procesos o procedimientos que se están implementando, pero que tenemos que mejorar. El desarrollo satisfactorio, que es de donde debería comenzar nuestro análisis, ¿cierto?, es aquello que se espera que realicemos las comunidades educativas, por lo tanto es lo que ya tenemos instalado, institucionalizado, y que se cumple, ¿cierto?, de manera efectiva. Y desarrollo avanzado, que involucra un paso más, que involucra innovación, que son prácticas destacadas. Entonces, conocimos todo esta conceptualización, ¿cierto? Realizamos un proceso de autoevaluación, que yo creo que muchos de ustedes, porque sé que aproximadamente la profesora me decía el 50% ya está en aula y los demás se van a incorporar. Todos los años nosotros hacemos procesos de autoevaluación, ¿ya? Pero este proceso de autoevaluación nosotros, como Instituto Superior de Administración y Turismo, lo realizamos a través de los estándares indicativos de desempeño. Formamos equipos de trabajo por dimensiones y comenzamos toda esta conversación, todo este análisis. Y eso lo reflejamos en esta pauta, ¿cierto?, a la cual le incorporamos la dimensión de articulación. Después identificamos y priorizamos los principales desafíos por dimensión, ¿ya? Y ahora me voy a enfocar en el trabajo que efectuamos en la dimensión de articulación. Y ¿por qué elegí esto? Porque por supuesto es lo que nos caracteriza, ¿cierto?, es nuestro sello, ¿ya? Entonces analizamos esta dimensión, en la cual tenemos que hacer un análisis y reflexionar en torno a cómo están los procesos de articulación de la formación general y formación diferenciada al interior de las comunidades educativas, cómo trabajamos en conjunto, ¿ya? Cómo establecemos estrategias de enseñanza-aprendizaje conjuntas, incluso hasta cómo evaluamos, ¿ya? De manera conjunta. También hacer un análisis en torno a las estrategias de alternancia, una normativa que también surge en contexto pandémico, ¿ya? Entonces hemos tenido que, en esas circunstancias, ¿cierto?, el conocer estos nuevos elementos, el ver, ¿cierto?, que habían estrategias de alternancia que podíamos efectuar y que podemos efectuar, ¿cierto?, que nos permite que el espacio donde se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje se alterne. Y acá tenemos, ¿cierto?, desde las charlas, desde las pasantías, hasta, ¿cierto?, la formación dual. Entonces, hacer un análisis cómo estamos como comunidad educativa frente a las estrategias de alternancia. Cómo desarrollamos en nuestros estudiantes habilidades para el autoempleo y para el emprendimiento. Cómo integramos a nuestros estudiantes al mundo laboral, ¿ya? Hacemos seguimiento, ¿ya? Sabemos o conocemos cuáles son sus trayectorias educativas. También, ¿cierto?, reflexionar en torno a las enseñanzas de aprendizaje, ¿ya? Que en nuestro caso, por supuesto, que tienen que ser activas, donde el estudiante tenga un rol protagónico, situado con un currículum
contextualizado, ¿ya? Que esté acorde a las necesidades de nuestro territorio. También, ¿cierto?, un análisis en relación a los cambios, a las innovaciones, porque tenemos que ir tomando decisiones en relación a nuestro currículum, ¿ya? Y tenemos que ir incorporando nuevos conocimientos. Lo que les nombré forma parte de la subdimensión de articulación de trayectorias. Y ahora, ¿cierto?, viene el análisis en relación a la vinculación con el medio. Entonces, ver también cuáles son las alianzas que tenemos entre establecimientos. Ha sido fundamental para nosotros el poder contar con el conocimiento de colegas de otro establecimiento de características similares, porque necesitamos de este apoyo para poder mejorar, ¿cierto?, los aprendizajes de nuestros estudiantes. Tener conocimiento de las redes, ¿ya? Eso es fundamental, y no solamente conocerlas, ser partícipes, ya tener un rol activo frente a eso. El cómo trabajamos, ¿cierto?, de manera colaborativa con las instituciones de educación superior. ¿Qué alianzas tenemos con el mundo del trabajo? ¿Ya? Y también con los actores sociales que son relevantes, ¿ya? Todos los organismos, instituciones que forman parte del territorio y que en cierta medida, ¿cierto?, todos podemos contribuir a este desarrollo integral en nuestros estudiantes. Hicimos este análisis, ¿cierto?, y como INSAT dijimos, bueno, hemos estado 2 años, ¿cierto?, en pandemia, con un equipo directivo nuevo, ¿cierto?, que surge en pandemia, donde también tenemos que revincularnos, donde, ¿cierto?, nuestros estudiantes no tuvieron la posibilidad de ir a la empresa, ¿cierto?, de tener actividades prácticas como años anteriores, y dijimos, bueno, tenemos que vincularnos nuevamente con los actores del mundo del trabajo, educativo, tenemos que propiciar la colaboración, tenemos que tratar de buscar estrategias también para fortalecer las competencias de nuestro perfil de egreso y también, ¿cierto?, fortalecer esa comunicación de nuestro proyecto educativo con la comunidad. Y de ahí, ¿cierto?, nos preguntamos, bueno, hicimos el análisis, reflexionamos, tenemos claras, ¿cierto?, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, pero ¿lo dejamos hasta ahí o damos un paso más? ¿Ya? Y es donde dijimos, bueno, vamos a comenzar a trabajar en la implementación de estos estándares y consideramos que la mejor manera de vincularla era a través de nuestro proyecto de mejoramiento educativo, o más conocido como PME, ¿ya? Todos lo conocen, ¿no? El PME, ¿sí? Bueno, para los que no todavía han tenido la posibilidad, que es una herramienta de planificación, de implementación y de evaluación del mejoramiento educativo. Tiene un ciclo de 4 años, pero uno anualmente va haciendo un análisis, permite fortalecer los procesos institucionales y pedagógicos para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. No me voy a olvidar cuando don Camilo supervisó ahí nuestro primer PME, comenzando recién en esta labor de jefe de unidad técnica, y nos mencionaba que no podemos olvidar, ¿cierto?, que el foco de nuestros planes de mejoramiento educativo siempre van a ser nuestros estudiantes y el lograr ciertas mejores oportunidades para ellos. Y también, ¿cierto?, permite definir estrategias, acciones, con algunos recursos también en algunos casos para poder desarrollarlas. Para los que no conocen la plataforma, esta es la plataforma, ¿cierto?, de comunidad escolar, donde podemos vincular también, ¿ya?, todos los instrumentos de gestión, que son bastantes, ¿cierto?, en las comunidades educativas. Entonces, hacer un análisis de nuestro PI, cómo vinculamos nuestros planes, ¿ya? Tenemos varios planes ahí que desarrollar, ¿cierto? El plan de inclusión, el plan de desarrollo profesional docente, el plan de sexualidad, afectividad y género, el plan PICE, entre otros, ¿cierto? Cómo establecemos objetivos estratégicos, y todo esto lo vamos incorporando, ¿cierto?, a esta plataforma. Posteriormente viene otra etapa, ¿cierto?, donde ya comenzamos a diseñar las acciones ya de manera más específica. Y como ven ahí, la implementación está en rojo porque todavía como comunidad estamos en ese proceso, ¿ya? Pero acá nos encontramos con la primera dificultad. Al momento de el incorporar las acciones, ¿ya?, de articulación, nos encontramos con que la plataforma solamente cuenta con las 4 dimensiones anteriores, ¿ya?
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí o seguimos más allá? Y que lo que hicimos es pensar en cómo podemos vincular estas acciones de articulación a las otras dimensiones. Muchas gracias, me quedan 3 minutos. Entonces, bueno, esa es como se fijan, ¿cierto? Ahí está una visión de la plataforma y no está la dimensión de articulación. Ya tenemos 17 acciones, en este caso como establecimiento educativo, y todas ellas las vinculamos a los estándares educativos de desempeño. ¿Ya? La vinculamos en este caso al liderazgo, ¿ya? Porque si ustedes se fijan ahí al momento de hacer un análisis en relación a las estrategias, se indica, ¿cierto?, que se va a fomentar la revinculación y continuidad de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, diseñando estrategias de acompañamiento para asegurar su existencia, permanencia en el establecimiento educativo y fortalecer la vinculación con el medio para potenciar el proyecto educativo institucional. Por lo tanto, esta fue la manera en la cual nosotros vinculamos estas acciones. La plataforma, ¿cierto?, tenemos que diseñar cada una de las acciones y nosotros acá en esta parte, ¿cierto?, es donde vinculamos los estándares. Por lo tanto, esta acción que denominamos vinculación con el medio, consideramos que se vincula con todos estos estándares, ¿ya? Bueno, y ahora estamos en una etapa que es de implementación y de monitoreo de las acciones, por lo tanto ustedes ven acá que los estándares que nosotros vinculamos, ¿cierto?, tenemos acá cuáles son los medios de verificación de que efectivamente hemos avanzado en ello, ¿ya? Acá en relación a implementar estrategias para el autoempleo y el emprendimiento, participamos de una academia de emprendimiento a través de la articulación con ONG Canales, por ejemplo, a través del programa de Futuro Técnico, hemos realizado charlas con emprendedores, visitas educativas, entonces eso nos ha permitido decir, vamos en buen camino, ¿ya? Y así con cada una, ¿cierto?, de estos estándares, acá en relación a, dice, a las especialidades y la formación general, a cómo implementamos estrategias educativas basadas en el aprendizaje activo y situado. Bueno, hemos diseñado muchas visitas educativas, estrategias de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, basado en proyectos, hemos realizado evaluaciones integradas. En el caso, ¿cierto?, de cómo hemos conocido y cómo hemos participado en redes de apoyo, bueno, a través de participación activa en la comunidad de prácticas, en la red TP11, como les mencionaba anteriormente, la red Futuro Técnico, y así fuimos haciendo un análisis de cada una de ellas, ¿cierto? En el caso de cómo hemos trabajado con las instituciones de educación superior, tenemos alianzas, ¿cierto?, con la Universidad Austral, el programa PASE también ha sido fundamental para nuestros estudiantes, hemos firmado convenios también, ¿cierto?, de articulación, que eso es relevante, que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de articular con establecimientos de técnicos de educación superior donde se validen algunos de sus asignaturas. Como hemos realizado, ¿cierto?, estos mecanismos de colaboración estratégica con el mundo del trabajo, hemos firmado convenios con distintas empresas para prácticas, pero también de colaboración, ¿ya? Y desde el punto de vista de cómo hemos establecido vínculos de colaboración con actores sociales, bueno, hemos tenido un vínculo fuerte con la Junta de Vecinos, con organismos vinculados al medio ambiente, etcétera. Y ahí hay algunos medios, ¿cierto?, de verificación que son importantes para nuestras comunidades educativas, las evidencias, ¿cierto?, como las conocemos, y hay fotografías, ¿cierto?, de firmas de convenio, en este caso con la Unidad de Gestión Medioambiental de la Universidad Austral, las salidas a terreno. Esta es una salida de la especialidad de administración a una empresa Bioxiplas, ¿cierto?, que es una empresa local donde se recicla el plástico y posteriormente este plástico se realiza para hacer ciertos guantes y otras indumentarias. Acá una fotografía de la participación en la red TP11, salidas a terreno de nuestros estudiantes, a los parques nacionales, reservas, cómo esta vinculación con el sostenedor, cómo se conoce nuestro proyecto educativo, la participación de nuestros estudiantes en certificaciones, convenios, ¿cierto?, con empresas, y también importante mencionar que la política educativa fue lanzada también en nuestro establecimiento. Y eso nos permitió el poder vincularnos ahí con todos los actores sociales que estamos participando en este proceso. Para finalizar,
de manera de conclusión, ¿cierto? Siento que la oportunidad de los estándares indicativos de desempeño es, como bien decía don Fernando, que nos permita el análisis y la reflexión como comunidades educativas. La dificultad, espero que así no sea, pero que no se convierta en un instrumento más de gestión, ¿ya? Y el desafío es el que podamos concretar, implementar esto, ¿cierto? A través de acciones, de prácticas hacia la mejora escolar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Creo que fue interesante escuchar una perspectiva desde una comunidad de formación y su vinculación con el medio. Y vamos a pasar a la tercera y última exposición. A cargo de don Camilo Ríos, que él es magíster en gestión de políticas nacionales, coordinador regional de la educación media técnico profesional. Camilo ha tenido una vinculación de varios años con el programa de la Universidad Austral. Es un muy amigo voy a decirlo así, muy amigo de la casa. Así que, con gusto, por favor, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, saludarlas, contento de estar acá. Traigo también el saludo de nuestro Seremi de Educación, representante del Ministro de Educación en la región, don Juan Pablo Yarter Urrutia, que por motivos ¿Está prendido? ¿Se escucha? Sí. Que por motivo de trabajo no puede estar acá, así que les trae el saludo. Y en el fondo no es menor, es el saludo del Ministerio de Educación. Ya lo señalaba el profesor Fernando, Jessica, el Ministerio de Educación es el órgano rector de la educación en Chile, nada más y nada menos. Y en ese órgano rector cumple tres grandes misiones. Uno, justamente, entregar lineamientos no solo curriculares, sino también de gestión de política pública en educación para el desarrollo de la educación pública, no solo financiada por el Estado, sino también financiada por particulares. Segundo, establece para que el sistema se ejecute, es decir, coloca los recursos públicos de todos los chilenos. Y de ahí, y esta es la explicación, el afán de establecer indicadores o estándares es para justamente explicar al país cómo se usan esos recursos y qué impacto tienen. No es nada menor eso. Y quizás mi corazón me dice que lo más importante no es eso. Lo más importante es el acompañamiento que el ministerio hace al sistema educativo. Y yo me siento contento cuando escucho a Jessica que ha sentido el ministerio ahí. Yo no traigo presentación, tenía un punteo, de este punteo ya me han agotado los panelistas anteriores, 4 de mi punteo, por lo tanto lo vamos a hacer breve. Pero puedes enfatizar en alguno. En alguno, por supuesto. Hay un sistema de aseguramiento de la calidad de la gestión escolar. Es decir, cómo nos aseguramos que las cosas funcionen y llegue al aula. Que se promuevan los aprendizajes que se esperan. Porque nuestro país tiene currículum nacional. ¿Qué significa eso? De que el currículum no está supeditado al mercado, como muchas cosas de nuestra vida. Por lo tanto, asegurarnos eso, y para eso se crea toda una estructura institucional.
algo dijo también ahí el profesor Salvo. Estaba nervioso el profesor Salvo porque tenía ahí una espectadora atenta. Entonces, para eso articula un sistema institucional. Un sistema representado por la agencia de calidad que lo evalúa. Y estos estándares permiten hacer eso. ¿Cómo son los desempeños de todos los actores del sistema? Desde los estudiantes, docentes, las propias instituciones como el Sistema Nacional de Desempeño Institucional SNED, y que implican algunas sanciones y también algunos premios. La gracia de estos estándares indicativos es que no implican eso, solo implican mejora. Y son indicativos porque indican un camino, un derrotero, ¿no es cierto?, de trabajo. Ya se había señalado eso. Y luego también implementa otro dispositivo institucional que es representado por la superintendencia, que fiscaliza el cumplimiento de la norma, de los cuerpos legales y el buen uso de los recursos. El ministerio no hace nada de eso. Coloca la música a través de los recursos, subvención, a través de otras iniciativas, programas, iniciativas, etcétera, etcétera, y hace acompañamiento. Y está, ¿cómo le llamó usted al Consejo Nacional de Educación? La Corte Suprema. La Corte Suprema, que es la que da el paso. Esto procede, esto no procede, esto no me lo mejoran, si no, no lo autorizamos. Ese es nuestro sistema escolar, nuestro sistema educativo nacional, no solo escolar. En ese sentido, estos instrumentos que hoy día nos convoca tienen justamente ese valor. Por lo tanto, la primera recomendación que nosotros hacemos en un proceso de acompañamiento a nuestros establecimientos educacionales, a los profesores, es que estos estándares los miren como un sistema propiamente tal, con una mirada sistémica. No trabajen identificando en alguna dimensión algún estándar que le haga sentido a la institución escolar, sino que lo miren sistémicamente. Esa es la gracia. Por eso las invitaciones que hace Carlos, que hace el profesor Salvo, que lo miremos, que nos acerquemos como si fuera una obra literaria, como un texto completo, para ver la sinfonía completa, a ver cómo opera. Y la gracia que hizo Jessica es que nos mostró cómo operamos. Por lo tanto, yo felicito a los organizadores de este seminario y los insto a seguir haciendo este tipo de casos, de instancias. Nosotros estamos disponibles a eso. Y estamos tan disponibles que dentro de los desafíos o de las prioridades de trabajo del Ministerio de Educación en la región, profesor Salvo, en la región, su segunda prioridad es la instalación de los estándares indicativos de desempeño en nuestro sistema, región de los ríos. Y hoy día Jessica lo ha mostrado. Y cómo apalanca todo el dispositivo de trabajo de la institución, en este caso del INSAT. Ustedes pueden preguntarse cuál es la primera prioridad que colocó el Ministerio en la región. ¿Quieren saberlo? La primera prioridad en esta región para la educación TP es posesionar las trayectorias educativas y laborales como itinerario y eje central en la formación TP. Eso lo aprendimos en el programa Chile Califica. La tercera prioridad es la gestión, monitoreo, acompañamiento y seguimiento sistemático de la implementación de los recursos que aporta el Ministerio, tanto recursos técnicos, curriculares, como recursos físicos. Porque fíjense ustedes que en un liceo técnico profesional, una soldadora, un aparato que suelda, o una máquina de cortar pasto, o un tractor, que son herramientas de trabajo, para un liceo TP son recursos didácticos. Y eso requiere mucho acompañamiento. Y ese acompañamiento no lo hace solo el Ministerio. Y aquí otro punto importante. Lo hace con actores del sistema y de allí que explique la quinta dimensión de articulación. Y eso lo hacemos con entidades públicas,
entidades privadas, entidades de educación superior y con pares. Nosotros en la región partimos con pares, juntemos los iguales. Y aquí les doy una noticia, que si no lo sabía, algo mencionó Jessica. En esta región es la única región que tiene a los pares asociados en una organización con personalidad jurídica que se llama Comunidad de Práctica TP y asocia al 100% de los liceos TP. Ahí se les escapó a los organizadores, podrían haber invitado a un representante para la otra. Y ellos, fíjense ustedes lo que voy a decir, ellos han decidido no competir más, sino colaborar entre sí. ¿Y por qué competir? Porque hay una ley de subvenciones que los obliga a competir por el recurso a través de la matrícula. Ley de mercado. La única forma de hacer que la educación sea un derecho social, que también lo mencionó, es que nos colaboremos. Y en esta región estamos haciendo eso. Y es por eso, y Jessica no me va a dejar mentir, ni los profesores que están acá, hoy día en ejercicio, que en la región de Los Ríos hablamos de la familia TP. Y cuando hacemos una reunión, decimos, se juntó, se reúne a conversar y a soñar y a colaborarse la familia TP. Ustedes ya son, muchos de ustedes, parte de la familia TP, pero tenemos una deuda. Y el día martes se desarrolla una reunión de la familia TP en Pajillaco que van a iniciar un trabajo estratégico, ellos, los liceos, para que las iniciativas de trabajo de la comunidad TP lleguen a los profesores. Porque no nos puede pasar lo que nos pasó en Pajillaco en marzo, saliendo de pandemia, todavía en pandemia, que los profesores, y lo dijo el profesor Salvo, no sabían cuál era el rol del ministerio. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces se trabaja con los equipos directivos de los establecimientos y ellos no transfieren. O si transfieren, lo hacen a su propio estilo sin nombrar las fuentes. Por eso me pareció tan interesante cuando el profesor Salvo dice, esto surge el año 2021 y estos estándares nacen de una unidad y muy importante del ministerio, que es la unidad de currículum y evaluación. Pero con la participación de las diversidad de actores, como casas formadoras, empresas, organismos públicos, etcétera, etcétera, los propios liceos, profesores. Yo no quiero alargarme más para iniciar el proceso de preguntas y permítame cerrar con mi humilde homenaje a los profesores de Chile, a los profesores TP, que fueron capaces de que cuando les confinaron, nos confinaron y se confinaron los estudiantes, el sistema siguió funcionando. Y como decía Jessica, con ensayo y error, pero con mucho corazón y vocación, las brechas, si no hubiera sido terrible, quedan brechas obvias de aprendizaje y de otro tipo, pero los profes, yo les saco el sombrero. Así que felicitaciones. Gracias. Bien, gracias. Felicitamos esta breve pero muy interesante planteamiento, especialmente pensar cómo operan nuestras organizaciones y con qué finalidad, cómo se debieran ir conectando. Así que verdaderamente creo que hemos tenido una mirada muy interesante. Tenemos que reconocer esto como un buen esfuerzo. Creo en ese sentido decir que entre el equipo también la profesora Janet Baeza estuvo colaborando. Desgraciadamente la salud no la ha acompañado y no pudo estar en este interesante seminario. Como decíamos, vamos a hacer algo breve, no disponemos de tanto tiempo. Vamos
vamos a pedir, yo diría no más de 3 preguntas. Tratemos por favor que sean preguntas, no podemos respetar la intención de algún planteamiento fundado con más extensión, pero eso tendremos otras oportunidades en el aula, así que voy a ofrecer la palabra para, como digo, 3 preguntas que la formulen con brevedad. Ofrezco la palabra. Que sea breve no significa que no debe hacerse, digamos. Por favor, allá tenemos una. Preséntate, por favor. Primero saludarlos a todos, estuvo muy interesante todas las exposiciones. Mi nombre es Nicolás Riquelme y soy egresado del programa de formación de profesores de acá de la institución. Y mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo ven los desafíos de articulación con respecto al sector productivo en la región de Valdivia, por lo menos? ¿Las contestamos juntas? ¿Te parece? ¿Ah? Disculpen, vamos a hacer las 3 preguntas y porque de esta, bueno, para ordenarlo de esa manera. Ofrezco la palabra, por favor. Conozco algunos rostros y personas que son bastante activas cuando se trata de hacer preguntas, así que por favor, ofrezco la palabra. ¿Perdón? Salvo le quiere hacer la pregunta. ¿Ah? Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Marisela. Bueno, la verdad es que dentro de lo que es mi área, mi profesión, soy prevencionista de riesgo. Dentro de lo que es la enseñanza medio técnico profesional, yo también realicé, digamos, esa educación. Yo tengo la duda con respecto de lo que es la enseñanza técnico profesional, el por qué no se incluye la prevención dentro de lo que es los módulos que se pueden realizar. No sé si me explico. Perfecto. Adelante. Igual que mi compañero. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Figueroa, estudiante del técnico profesional. Al igual que mi compañero, agradecer la presentación, estuvo buenísima. Mi consulta es, a nivel político, ¿cómo se viene el escenario a propósito de estar la discusión el presupuesto de la nación, ¿verdad? ¿Cómo se vienen las políticas públicas en cuanto a presupuestos para el área TP? ¿Cuál es la mirada que tiene el ministerio? ¿Y cómo se va a implementar esto, digamos, en la bajada en recursos? Muy bien. Les ofrezco la palabra para que quizás cada uno se pueda hacer cargo del que más le interese. Yo me quisiera hacer cargo de la pregunta que... No, parece que se desconectó. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Ya, yo me quisiera hacer cargo de la pregunta que hace la colega prevencionista, ¿ya? Y le voy a responder y le voy a hacer una interpelación también, que es importante considerar. ¿Por qué no está? Es una decisión que se tomó en la reforma anterior, incluso cuando se hizo la reforma del marco curricular, ¿ya? Y es porque antiguamente todas las carreras tenían todas las especialidades antes del marco curricular, o sea, antes de lo que se empezó a aplicar el 2000, todas las especialidades tenían un módulo que no se llamaba seguridad industrial, se llamaba prevención, no, seguridad principalmente, y la eficiencia que tuvo no era buena. Decía, por ejemplo, una de las cosas que se planteaban, por ejemplo, yo llegaba a un colegio donde se hacía teóricamente riesgos eléctricos, por ejemplo, y yo entraba a los talleres y los riesgos eléctricos estaban todos presentes, y porque no había ninguna política en el fondo de asumir lo que se estaba teniendo teóricamente. Y se optó, así como elemento imperativo, que se considerara la prevención de riesgo no como un módulo aparte ni como una asignatura, sino que se optara en forma transversal en todas las especialidades y ojalá en todos los módulos.
Pero en Chile, lamentablemente, todo lo que ha sido transversal ha pasado a pérdida, ¿ya? Porque lo que es transversal no se asume, nadie se hace cargo efectivamente de ello, ¿ya? La decisión desde el punto de vista curricular es la sabia, ¿ya? Pero tiene ese problema, ¿ya? A pesar de eso, hay algunas especialidades que igual lo consideraron por el tema como forestal y otras más, que donde el tema de la prevención de riesgo es un área funcional, ya específica, minería, por ejemplo, y se consideró. Pero en Chile también tenemos otro tema, el tema de lo que obliga curricularmente a nosotros no son los programas de estudio, ya los colegios que tienen reconocimiento oficial del Estado para hacer su función se tienen obligación de implementar las bases curriculares. Si ustedes se dieron cuenta en los focos, siempre habla de bases curriculares, de perfiles de egreso, nunca habla de módulos, nunca habla de plan de estudio ni programa de estudio, porque dentro de la institucionalidad chilena existe el tema de que todo colegio o toda institución tiene la opción de generar una propuesta de planes y programas propios para implementar esas bases curriculares. Ese es un tema. Ahora, eso es lo que te respondo, ¿por qué no? No lo estoy justificando, porque creo que igual deberían haber, o sea, yo creo que debería haber de los dos, transversal y propuesta vertical también. La interpelación que te hago, porque tú eres prevencionista de riesgo, más que, aparte del tema formativo, curricular, está el tema formativo a través de testimonios. Y creo que más complicado que la implementación curricular del tema de la prevención de riesgo es cómo se vive la prevención de riesgo en nuestra escuela, que es la mejor manera de enseñar, a través del testimonio de la práctica real. Creo que en nuestras escuelas, no solamente para este PEA, los PICE, por ejemplo, que deberían integrar temas relacionados, no tienen nada de esto. Me pongo a revisar los planes integrales de seguridad escolar, sobre todo en nuestros colegios técnicos profesionales, tienen el texto matriz que propone el Estado como ejemplo. Algunos no le han cambiado ni una coma, ya es un tema. Entonces la interpelación es a poner al servicio de la escuela a lo mejor la visión de un prevencionista para vivir realmente la prevención en nuestros espacios educativos, salas de clases, laboratorios, patios, talleres, etcétera. Eso es. Muchas gracias. Adelante. Me gustaría agregar cómo los establecimientos educativos hemos buscado distintas alternativas para efectivamente tratar el tema de la prevención y los conocimientos, ¿cierto?, que nuestros estudiantes tienen que tener en relación a estas temáticas, y principalmente, ¿cierto?, por la flexibilidad también que tenemos en los módulos, lo hemos incorporado como parte de sus contenidos, por lo menos en el caso de INSAT. También para el caso de la especialidad de turismo tenemos el módulo de prevención de riesgos y primeros auxilios, y en las demás especialidades, en conectividad y redes, hay un módulo también que vincula la seguridad. En administración lo vinculamos, ¿cierto?, al trabajo en oficina, y también con la articulación. Entonces, actualmente a través del programa Futuro Técnico se estableció un convenio para que nuestros estudiantes puedan también recibir esos conocimientos a través de las mutuales o asociaciones. ¿Querías decir algo? Una enseñanza en la cual prácticamente se está preparando para un área laboral donde ustedes se van a encontrar siempre, y los estudiantes o futuros profesionales se van a encontrar con prevencionistas, en las cuales hay una parte disciplinaria como persona y como profesional, que las cuales serían muy importantes, que yo considero que se debería ver desde otro punto de vista y hacerle, digamos, fortalecer esa parte. Muy bien. Un último elemento importante, perdona que no lo dije delante y se quedó. Tú, por ejemplo, tú puedes implementar
dentro de todas las prácticas de taller, algo didáctico relacionado con la prevención. Por ejemplo, lo que ustedes realizan con los trabajadores, los prevencionistas, de antes de empezar la charla, la famosa charla a los 5 minutos, ya, que es muy común en la industria, Sí. es sumamente potente, sin necesidad de tener prevención de riesgo como ramo, introducirlo como estrategia metodológica para todos los docentes que hagan talleres, por ejemplo, laboratorios, etcétera. Sí, que muchas veces llegan a las prácticas o llegan, por ejemplo, no sé, en este caso la celulosa, Arauco, es una empresa industrial, que las cuales tiene varias estructuras que las cuales es netamente disciplina. Formar a las personas y claro, en ese aspecto una falta grave es simplemente no asistir a una charla o no usar su implemento. Y eso está prácticamente vacío porque no tienen, digamos, la base de eso. Muy bien, te agradecemos no solo la pregunta, sino que tu interés por y experiencia en el tema, que es un tema muy interesante. ¿Quieres tomar el tema de la el tema de la articulación, Jessica? Ya, la pregunta también ahí vinculada a cuáles son los desafíos de articulación con el sector productivo. Bueno, creo que son bastantes. Ya de partida, el realizar este trabajo de manera conjunta, el poder analizar, ¿cierto?, el currículum, analizar nuestros perfiles de egreso, ir trabajando en conjunto en relación a aquellas necesidades y requerimientos del sector productivo, pero también en relación, ¿cierto?, a nuestros estudiantes. Y también presenta desafíos, ¿cierto?, en relación a los tiempos, en relación a los espacios. Los procesos de gestión para los establecimientos educativos no son fáciles porque requiere de mucho tiempo, recursos, tanto económicos como humanos. Entonces, en ese sentido, programas como Futuro Técnico, ¿cierto?, ha sido fundamental porque ha permitido que las comunidades educativas se sientan acompañadas y apoyadas también en todos estos procesos que requieren de esta vinculación, no solamente con el sector productivo, sino que también, como lo dijimos, con los establecimientos de educación superior. Muchas gracias. El tema de la acción política. Sí, pero antes complementar un poco más también lo que ya se le respondió. Ya se inició un proceso de actualización de las bases curriculares TP. Esperemos que parezca y esté en el currículum. Es muy probable que ustedes puedan ser consultados también, ya sea como casa de estudio o a partir de los liceos en los que trabajan o a través de los sostenedores. Pues hay una diversidad de metodologías para actualizar aquello. De hecho, en esta región, en agosto, ya invitamos a un experto de currículum del Ministerio TP y visitamos algunos liceos para levantar ya, iniciar ese proceso. Por lo tanto, ese proceso va a ser en situ, en terreno también, focus group, encuestas online, etcétera, etcétera. Eso se viene, eso ya se inició. Respecto a la pregunta de articulación también, me faltó decir, y algo mencionó Jessica, que el Ministerio, para poder articular, también encarga a través de licitaciones públicas a terceros que los hagan. Y ahí surge la red Futuro Técnico, una red de articulación. Yo recuerdo que muchos años atrás el Ministerio, en una administración X, nos preguntaron a los coordinadores regionales si nos parecía que ese modelo era el más idóneo, de que un tercero, puede ser una universidad, una ONG, un gremio empresarial como Sofofa, etcétera, etcétera, sea que ayude al liceo a articularse con los actores que están dispersos y que apoyen el proceso formativo. Yo me acuerdo que era más joven en esa época y con mucha vehemencia dije, hay otro modelo hoy que es más potente que ese, que es dotar al propio liceo a articularse y que sea protagonista de los procesos articulatorios y no sean un tercero. No me pescaron. Obvio. Pero hoy día lo que tenemos es eso. Pero aquí en esta región tenemos buena experiencia en el último tiempo, así que estamos a la espera ahí de darle continuidad.
Y respecto al tema de política pública y de los presupuestos, ustedes conocen cómo hacer los presupuestos en Chile, pero sí en Chile, y aquí esta es una noticia que ya no es primicia, pero que se está desarrollando, que tenemos una política madre en educación que se llama Política de Reactivación Educativo Seamos Comunidad. Yo les digo que le robaron la forma de trabajo a la ATP para todo el resto del sistema. Lo dijo Fernando, la educación, la formación TP no puede funcionar si no está articulada con el medio. Pues bien, toda la educación no puede estar desarticulada con el medio. Por lo tanto, los presupuestos para hacer esa pega, donde la Junta de Vecinos, el cuerpo de bomberos, se vincule con la escuela y haga su aporte y se generen lineamientos estratégicos de trabajo, como un poco lo mencionaba Jessica, eso requiere de un mayor presupuesto. La participación es cara. Sobre todo cuando nos vino un sistema donde el mercado mandaba. Este es un cambio, porque lo que se pretende con la política actual es instaurar derechamente la educación como un derecho social y de calidad para todos y para todas y para todes. Y eso es caro. Y lento. Y lento. Pero al menos ya hay una declaración. Lo dijo el Estado de Chile, el ministro de Educación, el Ministerio de Educación, una política de reactivación educativa, saliendo de pandemia, estallido social, donde todos podamos participar. Y a eso estamos llamados. Por lo tanto, este tipo de acciones, como este seminario, conversaciones son claves. Y con todos los actores. Y en eso estamos. Desafío no menor. Muy bien. Bueno, agradecemos especialmente a Fernando, Jessica, Camilo. Y creo que ha sido, como algunos de ustedes lo han señalado, una mañana y tarde, o comienzo de tarde, muy importante. Creo que estamos enfrente de uno de los desafíos, son tantos los desafíos que tiene este país, pero en el tema de la educación aquí tenemos un desafío que no solo es el avanzar, sino que meditar, reflexionar y comprometerse en las distintas instancias para que sea algo lo más comunitario, lo más social posible. Creo que esta ha sido una experiencia, es una experiencia muy interesante. Yo creo que debemos agradecer primeramente a quienes tuvieron la iniciativa por este seminario, a quienes han sido quienes con sus exposiciones nos han animado, nos han invitado, nos han señalado una serie de necesidades de acción, de reflexión, y por lo tanto también de todos quienes han tenido la atención a esta jornada. Así que yo pediría que termináramos con un aplauso que sea al mismo tiempo símbolo de compromiso a todos.